Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para amarla y santificarla. Efesios capítulo 5. Bueno, y continuando con el tema de cómo los hombres pueden amar a su esposa o demostrarle su amor, y siguiendo con este tema, vamos con uno muy importante, y es el de los vicios. Hombres, esposos, maridos, a ninguna mujer le gusta tener en su casa, en su hogar, un hombre que tenga vicios, un hombre que se emborrache, que se gaste la plata en eso, o que tenga cualquier otro vicio, como de los juegos. Ahorita está muy de moda esos juegos en el celular y vemos hombres adultos pegados a ese teléfono jugando. Eso es un vicio. Y también hay otros vicios, los juegos de animales, de azar, en fin, muchísimas cosas. Pero hoy nos vamos a enfatizar el del alcohol, el de la cerveza, el del vino. Y la palabra de Dios dice en Efesios 5:18 que no debemos embriagarnos con vino, porque vamos a descontrolarnos, sino ser más bien llenos del Espíritu Santo. Y una persona que toma vino, que toma cerveza, se va a embriagar, y esto va a causar desenfreno en su vida. Se va a alborotar donde quiera que está, se va a volver un hombre violento, tanto con su ambiente donde está como en su casa. El alcoholismo, la cerveza y el vino lleva al alcoholismo, y esto es una enfermedad que toman los espíritus inmundos a estas vidas, y por eso vemos a muchas personas perdidos en el vicio, porque tirados en la calle, pobres, harapientos. Y el libro de Proverbios lo dice. Proverbios capítulo 23 dice que la persona que gasta su dinero en vicio, en alcohol, en vino, en sidra, dice que va a llegar a vestir, o sea, sus vestidos se van a volver rotos y no va a tener con qué comprar. O sea, va a llegar a tal pobreza que va a andar por la calle con ropa rota, pobre. Y por eso vemos muchas personas habitantes de calle, y con mi experiencia que he trabajado y he ido a llevar a hacer obras sociales a esta población, les puedo decir que uno habla con ellos, y muchos de los habitantes de calle no están allá por el consumo de droga, de las hierbas, sino porque una vez empezaron su consumo del alcohol. Y las personas piensan que el alcohol es normal, que la cerveza es normal, pero es una de las primeras drogas letales, mortales para el hombre, para el cerebro. Entonces, la palabra de Dios dice que no debemos, o ustedes hombres, no se deben emborrachar, no se deben embriagar, porque eso va a causar desenfreno, va a ser un momento para que o usted se va a volver violento en su casa, con su hogar, con sus hijos, con su esposa. Y por eso vemos a muchas personas que en su borrachera hacen y deshacen, como se dicen. Llegan a romper toda la casa, a insultar a todo el mundo. Todo el mundo se tiene que esconder porque le da miedo a este hombre cuando llega alcoholizado. Y es por eso mismo, porque también científicamente una persona que empieza a consumir alcohol y se vuelve alcohólica pasa por muchas fases, por muchas etapas, y en una de ellas hay una etapa que se llama locura. Entonces por eso es que llega a tal locura el hombre, y que llega a su casa a romper, a pegarle a todo el mundo, y muchas veces a matar al hijo, a los hijos, a la esposa. Incluso vemos en la televisión, en las noticias, que hasta ellos mismos se quitan la vida. Entonces fue porque le empezaron a abrir un portal al enemigo a través de los vicios, a través del alcoholismo, de la cerveza. Entonces, varones, la amonestación es que no deben embriagarse, no deben de consumir ninguna clase de licor. Hay ocasiones que de pronto lo amerita, un brindis, una celebración de una Navidad, un cumpleaños, pero ojo, también la palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, nos conviene
participar de esas celebraciones sí, pero lo que no nos conviene es emborracharnos, embriagarnos, porque va a causar eso desenfreno. Y también, varones, el alcoholismo, la cerveza, el vino, todo eso son portales que se le abren al enemigo. Repito, para atar su mente, sus emociones, su vida, sino que también para atar las finanzas. Pues les recuerdo lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 23. Va a llegar a tal pobreza que va a tener que vestir ropas rotas. Entonces, imagínense ustedes la ruina que esto trae y conlleva a una casa, a un hogar donde el hombre empieza a gastarse el dinero en cerveza, en vino. No solamente su vida familiar va a ser afectada, sino que también su vida personal, su comunión con Dios, porque Dios nos da a nosotros libre albedrío, o sea, para hacer lo bueno o lo malo. Pero si tenemos en nuestra oportunidad de hacer lo bueno para bendición, ¿por qué no hacerlo? Entonces, varones, ninguna mujer le gusta vivir con un hombre que sea alcohólico, que se gaste la plata en vicios, y vemos por eso muchos hogares destruidos por el alcoholismo, porque llega a tal punto de la etapa del hombre que es la de la locura, como ya lo dije antes, que ya el hombre no va a poder entrar en sí, no va a poder razonar, y menos si no mira a Cristo para que lo ayude, y menos si no busca ayuda terapéutica. Entonces, por eso vemos hogares, repito, destruidos, o la esposita sufriendo en un hogar con sus hijitos, pasando hambre, necesidades, yéndose ella a trabajar en lo que sea, utilizando sus manitos, ideas, saber qué puede vender para sostener la casa, coger las riendas del hogar, porque el marido se entregó totalmente al vicio, al licor, y todo llegó a ruina y a destrucción. Todo el mundo vistiendo trapos rotos, en una pobreza letal por causa de este vicio. Y como testimonio quiero contarles que en una etapa de mi vida, de mi hogar, de mi matrimonio, llegaron las pruebas a mi esposo, las dificultades y las malas amistades, las malas compañías. Y decidió no mirar más a Dios, no mirar más a Cristo, no obedecerlo. Y fue perdiendo su fe a medida que se iba juntando con gente que no le convenía, con gente viciosa. Empezó a tomar de a poco. Y yo al ver eso, de que él hacía eso, yo lo amonestaba. No tome licor, no tome cerveza, no sé qué, no se junte con esas personas. Y bueno, él dejaba un tiempo y no lo hacía. Pero volvía y lo hacía otra vez al tiempito, al mes, o al mes y medio, o a los 2 meses. Y hubo un momento en que, repito, él ya no quiso escucharme, no quiso obedecer a Dios, dejó de ir a la iglesia, empezó a faltar, a leer la palabra de Dios, ya no oraba, se descuidó espiritualmente, porque cuando yo conocí de Dios, mi esposo era el más espiritual que yo, pero él me inyectó a mí esa espiritualidad, esa fe, sin saber yo que en algún momento de la vida de él, de tanta prueba y eso, Dios me iba a utilizar para hacer su sostén. Pero repito, llegó a tal momento que él perdió su fe y dejó de mirar a Dios, que cada día tomaba más. Empezó a entregarse más a los vicios, al alcoholismo, y con gente que no le convenía. Y esto lo llevó al total desenfreno, y nosotros en la casa empezamos a padecer y a sufrir, yo y mis hijos, mucha violencia intrafamiliar de toda clase, y empezamos a sufrir en la economía. Pues claro, la palabra de Dios lo dice en Proverbios 23, que el que se gasta la plata en alcohol y esto, pues va a quedar pobre. Y él se gastaba la plata que era para nuestro hogar, para nuestras necesidades. Empezó a gastarse la plata en vicio, con malas amistades.
y nuestra casa empezó a llegar la escasez, escasez, escasez. Llegó todo tipo de violencia, toda agresión física, verbal, hasta la muerte. Y yo oraba por este hombre, me metía en ayunos. Pero un día entendí de que si una persona no quiere mirar a Cristo y no quiere buscar ayuda médica, psicológica, psiquiátrica, terapias, por más que uno intente ayudar, si la persona dice no quiero, uno no puede hacer nada, porque tiene que la persona tener voluntad. Y este hombre se entregó a tal alcoholismo que nosotros, después de estar tan bendecidos, perdimos todo. Quedamos en ruina. Y es que la responsabilidad está en el hogar es del hombre, porque es el sacerdote, es la cabeza. Y a mí me tocó en esos tiempos coger la autoridad de la casa, sino mis hijos y yo nos íbamos a desbordar también en lo mismo. Y fueron muchos años de lágrimas y de sufrimiento, de pobreza y de escasez, hasta que decidí salirme de ahí. Y me tocó no estar más en ese lugar. Empecé a buscar ayuda de Dios también siempre, pero ayuda psicológica también, psiquiátrica, y me tocó irme a entidades médicas para que me ayudaran. Y al ver que él no quería ayuda, me tocó salirme yo para guardar mi vida y guardar la vida de mis hijos. Y toda clase de integridad en la cual él me había a mí degrinado. No solamente toda clase de violencia dentro de la casa, sino ya fuera, con los vecinos, con el sector donde yo vivía. Es más, donde yo vivía, mucha gente sabe que el testimonio que yo digo es verdad, porque este hombre en su etapa de locura llegaba a la casa y me rompía todo, rompía los vidrios, mejor dicho, una cosa horrible. Y nosotros perdimos todo, quedamos en ruina. Y yo me tuve que salvar, yo y mis hijos. Y hoy en día digo, lo hice demasiadamente tarde, pero yo tenía la esperanza que con mi oración y mi amor por él iba a cambiar, pero no. Él no quiso, no quiso. Y es que una persona cuando se entrega a los vicios, al alcoholismo, son espíritus inmundos que atan su vida. Y si la persona no se dispone a mirar a Cristo para que lo haga libre, pues no hay quien lo ayude. Tiene que la persona decidir, sí, yo quiero. Entonces aguanté mucho por testimonio de una iglesia, de familia, vecinos, pero cuando yo ya vi que él me degrinó y que nos hacía toda clase de violencia en los vecinos donde yo vivía, a las horas de la madrugada, en todo momento, que ya familia se enteró y se enteró a la versión de él, pues no hablo por parte de mi familia, sino la familia de él que se vino a enterar, pero versiones de él, porque una persona cuando se vuelve alcohólica y toma es mentirosa. Él dijo su versión por allá, también eso vinieron muchos problemas, pero nadie sabía realmente lo que pasaba, sino solamente nosotros en el hogar, mis hijos y los vecinos que se daban de cuenta. Incluso hubieron en el último tiempo, él antes de morir, un pastor de Asambleas de Dios, lo amonestó tanto a él, como 3 veces lo buscó y le decía que se arrepintiera esto y aquello, pero él le dijo que no, que él no quería, que él ya no podía. Y le decía, miremos, venga, oro por usted, mire a Cristo, pero no, repito, porque esos son unas ataduras tremendas, que si la persona no mira a Cristo y decide en su corazón hacerlo, ahí quedó. Hasta tal punto que Dios tuvo que llevárselo. Pero yo sufrí mucho esa situación. Por eso el consejo de hoy, varones, es que no se metan en ese vicio de alcoholismo. Mire a Cristo para que lo ayude, pero también busque ayuda, porque eso ya se requiere de ayuda médica para que lo ayude de esa etapa de alcoholismo antes que sea demasiado tarde. Y usted, mujer, si está viviendo con un hombre alcohólico, sálvese usted y sus hijitos, porque esa ruina, esa pobreza los va a coger a ustedes también, y no solamente también eso, sino que su vida y la de sus hijos se están corriendo peligro. Pues muchos, si vemos en las noticias, ya lo dije antes, que llegan a matar a todo el mundo, incluso se matan ellos. Entonces yo en ese tiempo, en esa época, busqué ayuda de iglesia, de familia y no la tuve.
de amigos y de conocidos y no la tuve, me fui a buscar ayuda médica y con la ayuda de Dios pude tomar la mejor decisión y hoy en día puedo contar el testimonio y puedo ayudar a muchos y a orientarlos qué hacer en todos estos casos y estoy sana, salva junto con mis hijos. Así que el consejo para hoy, varones, es no se embriaguen, no se metan en ese vicio ni cualquier otro porque va a llevar a destrucción y hasta la pérdida de su vida y la de su familia.